días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hoy tenemos un programa especial porque mucho ha pasado desde que en julio de 2016 lanzamos el primer programa de justicia impositiva luego del escándalo global de los papeles de Panamá, los Panama Papers. El 3 de octubre de 2021, casi 5 años y medio más tarde, los Pandora Papers o los papeles de Pandora revelan que a pesar de ciertos avances, la evasión multimillonaria a través de paraísos fiscales sigue siendo central en el sistema económico financiero mundial, mientras los seres de a pie, las pequeñas y medianas empresas, los comercios, los empleados y los desempleados, los obreros, pagan los impuestos que sostienen al sistema público, a los hospitales, a la educación, a la justicia, a la seguridad y tanto más. Los ricos y las multinacionales, que aprovechan estos beneficios para montar sus emporios, vienen pagando poco o poco y nada de impuestos desde los 80. Al mismo tiempo, el acuerdo anunciado por el G20 sobre el impuesto mínimo a las multinacionales el 30 de octubre de 2021, si bien insuficiente y muy criticado, es un primer paso para la creación de un sistema impositivo global para las multinacionales, las grandes responsables del fraude fiscal planetario. Para rastrear esta oscura historia de evasión y desigualdad económica social planetaria, les ofrecemos esta breve historia de los paraísos fiscales, desde el pirata Francis Drake hasta nuestros días, para ver cómo empezó esta pesadilla. Un cálculo conservador es que hay entre 50 y 70 paraísos fiscales en todo el mundo y que manejan unos 24 billones de dólares, es decir, más de lo que produce Estados Unidos en un año. Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales. También los bancos son grandes usuarios de los paraísos fiscales, como se vio en la gran crisis económica de 2008. Y la pregunta es, ¿cómo comenzó esta gran red de la corrupción financiera que ahoga la inversión social en salud, en educación, en seguridad y en infraestructura? El primer paraíso fiscal fue un territorio de ultramar británico, las Islas Caimán. Descubiertas por Cristóbal Colón, las Caimán terminaron ocupadas por el explorador y pirata Sir Francis Drake, que las bautizó con su nombre actual. En el siglo XIX, y en recompensa por la ayuda de los habitantes de Gran Caimán a una flota británica, el rey Jorge III prometió que nunca pagarían impuestos. Y así fue. Hoy las islas, con 60.000 habitantes, con 80.000 compañías y sus bancos, tienen más de $1 billón. No está mal, ¿no? En su libro Las Islas del Tesoro, uno de los grandes expertos mundiales sobre el tema, Nicholas Jackson, ha rastreado la vida de los paraísos fiscales, desde sus orígenes hasta el presente. No hay consenso sobre la definición de un paraíso fiscal. Para mí se reduce a 2 palabras: llevar el dinero a otra parte para escapar de las reglas que no nos gustan. La primera fase eran las islas de los piratas, que funcionaban como escondites para el tráfico de ron y otras cosas. La Isla del Tesoro, el libro de Stevenson, se cree que eran las Islas Vírgenes Británicas, donde no había un Estado de Derecho, y las autoridades locales estaban de acuerdo con los piratas. Les decían: traigan su dinero y no los vamos a molestar, pueden hacer lo que quieran. El himno nacional suizo, que es lo que están escuchando, habla de los nevados Alpes que se enrojecen y de otras bellezas de ese país, de espectaculares montañas y maravillosos lagos. No cabe duda que es un país realmente muy hermoso, pero en nuestra breve historia de los paraísos fiscales vamos a hablar de un aspecto mucho menos encantador y, para ser franco, bastante más siniestro de Suiza. Uno, la verdad, que podría decir que mucho no cambiaron las cosas y que en todo caso los paraísos fiscales que usaba el pirata Francis Drake eran más rudimentarios, pero casi diría más honestos, porque no necesitaban toda esta legión de abogados y contadores para simular que todo lo que hacen es legal.
En su libro Las Islas del Tesoro, Nicholas Jackson señala que Suiza es un capítulo esencial en esta historia de los paraísos fiscales, porque casi se podría decir que los suizos inventan el secreto bancario. Escuchemos lo que dijo a Justicia Impositiva Nicholas Jackson. Switzerland kind of invented secret banking. I mean, it's always been possible for people to take their money for hundreds of years. Suiza inventó de alguna manera el secreto bancario. Durante siglos fue posible sacar el dinero de un país, es decir, el concepto de offshore siempre ha estado, pero los bancos suizos fueron los que comenzaron con el negocio de recibir mucho dinero del extranjero y de prometer explícitamente el secreto bancario. La neutralidad fue muy importante en esto porque cada vez que había guerra en Europa, recibían el dinero de las élites de los distintos países que temían la inestabilidad y los impuestos que tendrían que pagar para financiar la guerra, y al mismo tiempo querían seguir haciendo negocios con los mismos países con los que estaban en guerra. A estas élites, Suiza les ofrecía el más estricto secreto bancario. En su forma moderna, este secreto bancario se consolidó en los siglos XIX y XX, con el crecimiento de los grandes imperios. El siglo XIX fue la era de los grandes imperios europeos. El máximo poder planetario era Gran Bretaña, que competía con Francia, competía con Bélgica y también competía con Alemania, que empezaba en esos momentos a constituirse como nación. Suiza tenía un gran problema. Suiza no tenía acceso al mar, que era un límite realmente demasiado grande para convertirse o para intentar convertirse en una potencia militar y comercial como Gran Bretaña o como Francia o como Alemania. La alternativa de los suizos fue consolidar su poder financiero. Este poder financiero floreció en la Primera Guerra Mundial, que, como toda guerra, trajo muchos problemas de financiamiento a los estados que tuvieron que aumentar los impuestos. Suiza se convirtió en uno de los destinos favoritos de los evasores de impuestos de las naciones europeas en ese momento. El secreto bancario favorecía la evasión, pero bueno, no hay secreto que dure 100 años, y en 1932 estalló el escándalo. Una investigación del Parlamento francés descubrió que sacerdotes, militares y empresarios tenían su dinero en unos 5 bancos suizos para no tener que pagar impuestos. Cuando Francia le fue a pedir información a Suiza, los suizos usaron el mecanismo favorito de los paraísos fiscales, es decir, negaron esa información en nombre del secreto bancario. Suiza tenía la tradición de secreto bancario, pero, aclarémoslo, Marta, no tenía una ley. Con el escándalo en el Parlamento francés, los suizos se apuraron a aprobar una ley que entró en vigencia en 1934. La historia que cuentan los suizos sobre el origen de esta ley, que protege el secreto bancario, es por supuesto muy diferente. Según Suiza, esta ley fue para proteger el dinero de los perseguidos judíos alemanes que huían del nazismo. Cuando le preguntamos al autor de Las Islas del Tesoro, esta fue su respuesta. That's a myth. It's been traced back by academics to a publication from a Swiss bank that... Es un mito que comenzó con una publicación del banco suizo que fue el precursor del actual Credit Suisse. La realidad es que la ley del secreto bancario comenzó a gestarse antes de que los nazis tomaran el poder. El escándalo parlamentario en Francia fue fundamental para esta ley. Cuando vino la guerra, los suizos hicieron lo de siempre. Tomaron dinero de todos los contendientes, de judíos, de los nazis, de otros países en la guerra. Pero lo que es más terrible de este mito es que cuando los herederos de las víctimas del Holocausto reclamaron el dinero depositado, los bancos hicieron lo imposible para no pagar nada. La historia real es espantosa. Billones de dólares circulan diariamente por el planeta en todas direcciones, las 24 horas del día. No se necesitan permisos, autorizaciones, ni siquiera encuentros entre las partes para que el dinero vaya de una punta del planeta a la otra. Basta la pantalla de una computadora para que empiece a dar vuelta por todo el mundo la ruleta del dinero. Cuando Tokio duerme, Londres está despierta. Cuando duerme Europa, está en pleno frenesí Estados Unidos y América Latina. Es una máquina que nunca para. Pero no siempre fue así. El orden global, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, se basaba en un estricto control de capitales tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo.
En el Reino Unido, por ejemplo, si uno quería viajar tenía un límite de dinero para llevar al extranjero. Había que llenar formularios, explicar el retiro de moneda extranjera y aceptar que había un tope. También las compañías tenían que pedir autorización para obtener moneda extranjera y tenían que demostrar el uso que pensaban darle a la moneda, es decir, qué iban a pagar con ese dinero que cambiaban en el Banco Central, y ese dinero solo podía pagar operaciones comerciales, no operaciones especulativas. El Reino Unido en esto no era una excepción. Eso sucedía en todo el mundo, este tipo de regulaciones fuertes del capital, y era parte de los acuerdos de Bretton Woods de la posguerra, que buscaban crear un nuevo funcionamiento para el sistema capitalista, que en ese entonces salía de la Segunda Guerra Mundial para meterse en la Guerra Fría. El Fondo Monetario Internacional y lo que luego sería el Banco Mundial eran dos de los pilares del Bretton Woods. Hoy son símbolo de la globalización. Pero en su origen, en el papel al menos, eran otra cosa. Eran un intento de estabilizar el sistema financiero y económico internacional, que todavía estaba sacudido por el crack del 29 y la recesión de los años 30. Dos eventos que contribuyeron al triunfo del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. La idea original era lograr un sistema internacional equilibrado, que no volviera a sufrir corridas cambiarias, desempleo masivo, derrumbes bursátiles. En el acuerdo de Bretton Woods se favorecía, por un lado, una lenta liberalización del comercio mundial y al mismo tiempo un estricto control de capitales. Pero la presión de los intereses creados de los bancos y sectores muy influyentes consiguió diluir los acuerdos de Bretton Woods y crear los agujeros legales necesarios para erosionar este control de capitales. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro, explicó a Justicia Impositiva cómo fue el proceso. Now, the bankers, of course, didn't like this because they wanted money to flow freely across borders. A los banqueros este sistema no les gustaba porque querían que el dinero fluyera libremente para poder hacer más ganancias. Es la lógica del mundo financiero. Y los bancos de Londres fueron los primeros en hacer algo. En aquella época era muy difícil tener acceso a divisas. Había que obtener una autorización y tenía que demostrarse que era necesaria para realizar un intercambio comercial. Pero en 1956 un par de bancos empezaron a realizar operaciones financieras que no estaban vinculadas al comercio. El Banco de Inglaterra hizo la vista gorda para ver qué pasaba. Estas actividades crecieron explosivamente y tentaron a los bancos estadounidenses. Así se terminó creando un mercado paralelo llamado el eurodólar. Allí comenzó la actual globalización financiera montada sobre la actividad offshore de Londres. This offshore market in London. El Reino Unido venía de perder el imperio mundial. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Estados Unidos como el gran imperio y a Gran Bretaña con una deuda inmensa. Este mercado del eurodólar les permitió rescatar algo del viejo imperio colonial y crear un imperio financiero. ¿Qué era el mercado del eurodólar? Con el fin del Imperio Británico, el dólar fue reemplazando a la libra esterlina como moneda internacional. Esto incrementó la cantidad de dólares que había en bancos fuera de los Estados Unidos, que no tenían que seguir las estrictas reglas de la Reserva Federal estadounidense y que eran necesarios para conducir todo el comercio internacional que se saldaba precisamente en dólares. En el centro de esta movida estaba un banco británico, el Midlands, que hoy es el HSBC, y que pagaba una tasa de interés superior a la que se pagaba en Estados Unidos, contraviniendo las regulaciones existentes. El control del flujo de capitales estaba goteando. La única manera de arreglarlo era una intervención del regulador. Pero como comentaba Nicholas Jackson, el Banco de Inglaterra hizo la vista gorda porque había muchos intereses creados y porque en el interior mismo del banco una aristocracia financiera le había declarado una guerra silenciosa a estas restricciones financieras. Con este mecanismo básico, Londres comenzó a traer dólares del comercio mundial. El comercio global estaba floreciendo después de la Segunda Guerra Mundial de la mano de los grandes avances de la producción industrial. Y no era una cuestión del mundo capitalista desarrollado únicamente. El bloque soviético participó también de este mercado de los eurodólares. El mundo árabe, que empezaba a disfrutar de la bonanza del petróleo, encontró un canal financiero para sus petrodólares. Nuevamente, Nicholas Jackson. Britain lost its empire. But by becoming the sort of central turntable in London of all Gran Bretaña perdió el imperio, pero conservó un lugar central para las finanzas de muchos países.
Cuando vino la gran espiral de los precios del petróleo, por ejemplo, ese dinero se canalizó a través de Londres, y a través de Londres impactó en todo el mundo, incluso en América Latina. De manera que no es exagerado decir que Gran Bretaña perdió un imperio, pero ganó otro de orden financiero. Los soldados se fueron, los administradores del imperio también, pero el dinero seguía estando allá. Como el mismo Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro, señala, esta apertura del mercado de capitales y esta lenta erosión de los controles para la especulación financiera estuvieron en el centro del endeudamiento de América Latina que terminaría con la gran crisis de los años 80. En efecto, financiada a tasa bajísima en los años 70, abultada enormemente por esta facilidad con que se adquirían préstamos, el barco de la deuda externa latinoamericana se convirtió en una suerte de Titanic, que se hundió en 1982, primero en México, luego en Argentina y Brasil, es decir, en las tres economías más importantes de la región, y que llevó a la llamada década perdida y a la privatización de los años 90. Escuchemos a Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. Los préstamos se volvieron baratos y fáciles a través del mercado de los eurodólares. La crisis de la deuda de América Latina fue precisamente eso. Los países se endeudaban y muchas veces, en cuestión de semanas, el dinero que entraba a América Latina volvía a reciclarse en los paraísos fiscales del sistema mundial, desde las Islas Caimán hasta Suiza o Panamá, donde terminaban engrosando las cuentas de los ricos y poderosos de Argentina, Brasil, Colombia, México. Rich and powerful people in Argentina, in Colombia, in Brazil, Mexico. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. La desintegración del Imperio Británico empezó después de la Segunda Guerra Mundial y se aceleró a mediados de los 50. El Reino Unido perdió la India, perdió naciones en África y Asia, pero mantuvo dos núcleos duros bajo su control, los llamados territorios británicos de ultramar y las llamadas dependencias de la corona. Los territorios británicos de ultramar son islas caribeñas como las Bahamas o las Caimán y otras no tan caribeñas como las Malvinas, todas lejísimos del Reino Unido, pero que pertenecen a la corona británica, aunque tienen gran autonomía administrativa. Las dependencias de la corona son las islas de Man, Jersey y Guernsey, territorios muy cercanos geográficamente al Reino Unido, que son semi-independientes, pero bajo soberanía británica. Con este arsenal de islas, el Reino Unido tejió una telaraña de paraísos fiscales extendida incluso al lejano oriente, durante el tiempo en que Hong Kong pertenecía al Reino Unido, algo que cambió, como sabemos, en 1997 cuando China recobró la soberanía. Las islas del Caribe estaban estratégicamente ubicadas para aprovechar el mercado americano desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Las islas vecinas a Inglaterra eran ideales para el mercado europeo y Hong Kong para el asiático. Veamos lo que señaló a Justicia Impositiva Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. En términos de la relación que tenían con la corona, los lazos eran muy fuertes. El caso de Hong Kong era muy particular porque además le permitía hacer negocios en Asia. De modo que el Reino Unido tenía una relación muy estrecha con todos estos territorios. Hay un número muy grande de paraísos fiscales hoy en el mundo que tienen una conexión directa con el Reino Unido. Las islas del Caribe comenzaron su carrera como paraíso fiscal en los tiempos de Al Capone, muy ligados a los movimientos de dinero de la mafia. El segundo de Al Capone, Meyer Lansky, conocido como el contador de la mafia, tenía una idea bastante original en su época, pero que hoy es moneda corriente en el mundo de los paraísos fiscales. Lo que hacía Lansky era sacar el dinero ilegal de Estados Unidos y regresarlo luego limpio y puro, como si nunca hubiera salido de los negocios sucios de la mafia, fuera narcotráfico o prostitución.
Este contador de la mafia, Meyer Lansky, inspiró uno de los personajes de la famosa saga de Francis Ford Coppola, El Padrino. En la película termina asesinado en La Habana por orden de Don Vito Corleone. El Lansky de la vida real comenzó lavando dinero en Suiza, se concentró luego en los casinos de Cuba y de ahí extendió su influencia a las Bahamas. Las autoridades británicas hicieron la vista gorda, igual que con el crecimiento de las Islas Caimán como gran centro financiero. Antes de ser paraíso fiscal, las Islas Caimán eran rurales. El gran cambio ocurrió en 1967, como nos explica Nicholas Jackson. In the case of the Cayman Islands, it was a couple of lawyers who came in. It was very much a sleepy backwater where, cows roamed in the... En el caso de las Islas Caimán, era una somnolienta isla rural caribeña hasta que vino un grupo de abogados con ideas sobre cómo aprobar una nueva ley sobre trusts o fideicomisos que permitían, con máximo secreto bancario, convertir a esta isla en un centro financiero mundial. Y pasó muy rápido, casi de un día para el otro, pero hay que recordar que la riqueza quedó concentrada en una élite blanca. La población local mejoró algo su vida, pero no mucho. The benefits for locals are much smaller than you would expect. El crecimiento de estas islas caribeñas en el reino de los paraísos fiscales fue meteórico. En los 80 eran el paraíso fiscal que usaba Pablo Escobar y el cártel de Medellín para el tráfico de cocaína, pero también escondite favorito de muchas fortunas de América Latina y Estados Unidos. Y ni qué hablar de las multinacionales y los grandes bancos que se dieron cuenta muy pronto del potencial de estas islas y se convirtieron en sus usuarios favoritos. Mientras tanto, mucho más cerca de la costa inglesa, las llamadas dependencias de la corona, las islas de Man, Jersey y Guernsey, seguían un proceso similar. Este proceso produjo tensiones, porque las autoridades impositivas y algunos sectores políticos británicos veían con preocupación la creciente evasión fiscal que había a causa del crecimiento de estos paraísos fiscales a menos de 170 kilómetros del Reino Unido, es decir, muy cerquita. El triunfo político del thatcherismo y de Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80 facilitaron la victoria del sector financiero. Nuevamente, Nicholas Jackson. Particularly since the Thatcher-Reagan eras, you've had financial deregulation around the globe, particularly in, the US. En particular, desde la era de Reagan y Margaret Thatcher, con la liberalización financiera, el mundo offshore de los paraísos fiscales floreció. La tecnología ayudó porque en su origen había que trasladar el dinero físicamente a estas islas, pero esto produjo al comienzo una tensión entre las autoridades impositivas británicas que veían cómo la recaudación de impuestos se les iba a través de la evasión o elusión fiscal en paraísos fiscales, y el establishment financiero que quería posicionarse como un centro financiero internacional con plena libertad de acción. Los paraísos fiscales terminaron creciendo a una extraordinaria velocidad, mucho mayor a la del crecimiento de la economía real desde aquellos días. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. Estados Unidos, la primera potencia global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue el último en sumarse a este universo de los paraísos fiscales. El crack financiero de 1929 había marcado a fuego a la sociedad estadounidense. En medio de la depresión de los años 30, el presidente Franklin Roosevelt puso en marcha el famoso New Deal, que terminaba con el modelo capitalista clásico, laissez-faire, y convertía al Estado en un importante actor social y económico. Entre otras cosas, este New Deal reguló estrictamente al sistema financiero, separando lo que era el ahorro que la población y las empresas depositaban en los bancos y el dinero que se usaba para la especulación financiera. Durante décadas, esta separación entre la banca especulativa y la comercial fue un muro infranqueable. La primera puerta se abrió en los años 50 cuando el dólar desplazó a la libra como moneda internacional y se creó en el Reino Unido el mercado de los eurodólares. Este mercado operaba por fuera de las regulaciones internacionales, aprovechando que el dólar era la moneda que necesitaban todos los países y las empresas para el comercio.
Estados Unidos era la primera potencia mundial y desde el punto de vista del sector financiero no podía dejar que países como el Reino Unido o Suiza o paraísos fiscales como las Bahamas o las Islas Caimán aspirasen todos los dólares que circulaban a nivel internacional, porque además una buena parte de ese dinero era estadounidense, es decir, de empresas y millonarios que usaban el sistema de paraísos fiscales que empezó a florecer en los años 60 y 70 para evadir impuestos. Con la sangría de recursos que significó la guerra de Vietnam, la presión para cambiar el sistema fue muy fuerte, como le explicó a Justicia Impositiva el autor de Las Islas del Tesoro, Nicholas Jackson. Los Estados Unidos son quizás el primer paraíso fiscal del mundo, o uno de los principales paraísos fiscales. Por supuesto que siempre fue posible aparcar dinero de extranjeros en Estados Unidos para evadir impuestos, pero con la guerra de Vietnam esto se convirtió en una política deliberada. La guerra estaba generando un fuerte déficit y esto podía ser compensado convirtiendo a Estados Unidos en un paraíso fiscal. En un memo oficial que circuló por el Chase Manhattan Bank, por ejemplo, decían abiertamente que Estados Unidos tenía que competir con las manos libres por todo ese capital flotante. Lo decía con todas las letras. Nosotros, los Estados Unidos, queremos ser como Suiza. Este proceso fue más que exitoso. En los 80 se calculaba que un 40%, es decir, casi la mitad de los depósitos en Miami tenía su origen en el extranjero, sobre todo en América Latina. La liberalización financiera avanzó a toda velocidad con Ronald Reagan en los 80, con Bill Clinton en los 90 y con George Bush en este siglo. Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales. Un ejemplo de los Panama Papers. De las 200.000 compañías mencionadas en estos papers, más de la mitad están registradas en las Islas Vírgenes Británicas, unas islas con 28.000 habitantes solamente y 950.000 compañías, que si me dan bien las cuentas son 37 compañías por habitante. ¿Cómo es posible que se dé tanto espíritu emprendedor en las Islas Vírgenes Británicas? Esta maquinaria de empresas fantasmas, de evasión fiscal, de desfinanciamiento de la inversión estatal en educación, salud e infraestructura, se expandió en los años 60 de la mano del Reino Unido y se universalizó en los 70 con la plena incorporación de Estados Unidos a su mecánica. Pero solo con el estallido financiero del 2008 el mundo comenzó a comprender lo que estaba pasando. La caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 desató la peor crisis económica mundial en 80 años, una crisis que, dicho sea de paso, todavía no hemos resuelto. El sistema internacional que se montó en las últimas décadas, dominado por el sector financiero y una liberalización a ultranza, generó una crisis tras otra. En la década del 90 tuvimos el efecto tequila con México, el efecto vodka con la crisis rusa, el efecto asiático con Tailandia, todas debacles financieras que empezaban en un lugar y se expandían como un reguero de pólvora por otros países en desarrollo y que generaban una enorme inestabilidad, generaban empobrecimiento, pérdida de empleo, etcétera, etcétera. El gran estallido financiero de 2008 tuvo un rasgo diferente y es que nació en el presuntamente estable y presuntamente ordenado primer mundo y desde ahí, desde el primer mundo, se expandió por todo el planeta. En aquel 2008, en medio de un pánico generalizado de quiebras en cadena y catastróficas caídas de las bolsas, los gobiernos salieron al rescate de los principales bancos mundiales. Según confesaría años después el entonces ministro de Finanzas británico Alistair Darling, la crisis de liquidez fue tal que el mundo estuvo a punto de que no quedara dinero en los cajeros automáticos. Y bueno, la pregunta es bastante obvia, es decir, ¿cómo sucedió esta crisis descomunal sin que prácticamente ningún político, banquero, académico, periodista, regulador y financista del mundo se dieran cuenta? Una de las explicaciones de esta crisis descomunal que nadie vio venir es la existencia de estas jurisdicciones de secreto bancario donde se desarrollaban operaciones financieras
financieras dudosas que nadie podía controlar. La impenetrable opacidad de estos centros financieros offshore permitió que creciera como un cáncer una ruleta especulativa de inversiones canalizadas por oscurísimas compañías registradas en paraísos fiscales. En abril de 2009, los países del G20, que concentran más del 80% de la riqueza mundial, se reunieron en Londres para acordar un paquete de medidas para lidiar con la crisis. Al finalizar el encuentro, el anfitrión, el entonces primer ministro británico Gordon Brown, anunció el fin de los paraísos fiscales y el secreto bancario. La realidad era, por supuesto, infinitamente más compleja, pero la clase política necesitaba entonces demostrar que estaba haciendo algo frente a todo el descalabro económico y social que había producido el sector financiero. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro, el estudio más exhaustivo sobre la historia de los paraísos fiscales, señaló a Justicia Impositiva que, a pesar de esta débil respuesta de la clase política mundial, el estallido financiero cambió las cosas. Por primera vez en la historia se puso un freno a la actividad de los paraísos fiscales. La sociedad civil creó una nueva narrativa sobre los paraísos fiscales. Antes nadie hablaba del tema, salvo para decir que eran una especie de exótico lugar que concernía a celebridades y mafiosos. La nueva narrativa dejó en claro que eran algo mucho más importante y destructivo de lo que se pensaba. La crisis también creó una nueva dinámica política porque los gobiernos necesitaban financiamiento. La evasión fiscal se volvió importante. Y al mismo tiempo había una nueva furia en el mundo ante la desigualdad, ante élites que no rendían cuentas frente a nadie, ante la globalización. Como sabemos, esta breve historia de los paraísos fiscales continúa. Habrá más papeles de Panamá y más papeles de Pandora mientras no se ordene el sistema financiero mundial. Los gobiernos enfrentan una disyuntiva, las sociedades también. De lo que hagamos dependerá un futuro con justicia social, de la mano de la justicia impositiva de otras reformas o mayor desigualdad. Tax Justice Network y este programa, Justicia Impositiva, seguirán en la lucha y cuentan con ustedes. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.